que solamente tú puedes impartir, solamente tú puedes vivificar, hacer viva esa palabra para cada uno de nosotros. Y así te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hace 8 días habíamos comenzado esta serie con respecto al año de jubileo, al año de la buena voluntad del Señor, el año del favor de Dios. Y el Señor, cuando dice el Espíritu del Señor está sobre mí, dice, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres en espíritu. Y vamos a considerar en esta mañana entonces lo que significa esas buenas nuevas de salvación. Cuando Jesús dice que Él tiene buenas nuevas para los pobres, muchos de los fariseos y de los escribas que pensaban que no necesitaban el perdón de Dios, que ellos eran ricos en sí mismos, para ellos no era buenas noticias este evangelio. Para aquellos que se consideraban sanos, que no estaban enfermos, tampoco pensaban que las noticias de Jesús eran buenas noticias. Por eso Jesús dijo, yo no he venido a buscar a los sanos, sino a aquellos que están enfermos. Para aquellos que pensaban que no eran esclavos del pecado, no eran buenas noticias. Pero para los que sabíamos que estábamos en cadenas de pecado, el Evangelio son buenas noticias de salvación. Aún los fariseos, cuando Jesús les habla de esto, le dicen a Jesús, nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿De qué hablas? Y Jesús les dice, todo aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado. Y esas son las buenas nuevas de salvación para aquellos que somos pobres en espíritu, para aquellos que literalmente la palabra que utiliza el Señor dice para los mendigos, ¿ya? Para nosotros que necesitamos de Él porque sabemos que estamos en una bancarrota espiritual. Y todo lo que nosotros necesitamos hacer es escuchar a Cristo. Esa es la raíz de todos los problemas de la humanidad. Que desde el día número 1, cuando Dios les dijo, no coman del árbol del bien y del mal, ellos no escucharon. Y cuando no escucharon a Dios y desobedecieron a Dios, entró el pecado y con el pecado vino la muerte, la enfermedad, la ruina, las guerras, la miseria. Todo lo que vemos hoy día fue consecuencia del pecado. Y Cristo precisamente viene para reversar esas consecuencias del pecado y nos da las buenas nuevas de salvación, que Él vino para restablecer el orden de Dios. Y todo lo que nosotros necesitamos hacer es escuchar a Cristo. Amén. En el día que Jesús se transfiguró, ustedes se acuerdan que dice la Biblia que mientras Jesús hablaba, una nube del cielo los cubrió y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y la voz de Dios Padre desde el cielo estaba diciendo, escúchenlo, a Él oigan, presten atención, qué es lo que Jesús ha venido a decir. Y cualquiera de nosotros que escucha las palabras de Cristo, Jesús dice, lo compara con un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y vinieron los vientos y soplado la tempestad y vino la inundación. Dice, pero su casa permaneció firme porque estaba sobre la roca. Y Jesús dice, pero a cualquiera que no escucha mis palabras, le voy a comparar con un hombre insensato que construyó su casa
sobre la arena. Y obviamente cuando vino la lluvia y sopló la tempestad y vinieron las inundaciones, su casa cayó. Entonces, lo que el Señor nos está pidiendo es que nosotros escuchemos a Cristo. Ese es el mandamiento de Dios. A Él escuche. Y Jesús está diciendo acá, el Espíritu del Señor está sobre mí y yo he venido a anunciarles a ustedes buenas nuevas de salvación. Amén. Las buenas nuevas del Evangelio. El otro día escuché el testimonio de una ex stripper. Se hizo medio viral por Instagram. A veces, lástima que no las personas que crean el testimonio de todo, o sea, bueno, no sé si ella habrá pedido que no pusieran ahí su nombre o alguna cosa, aunque ella sale diciendo el testimonio. Digo porque a mí siempre me gusta con detalles toda la historia. La busqué varias veces, no pude encontrar el nombre, pero por lo menos escuché claramente su testimonio. Entonces esta niña dice que estaba viviendo haciendo striptease y en una ocasión salió con algunas de sus amigas de fiesta y después de haber tomado, bueno, así se van y obviamente la policía la para y, y le hacen un cargo de DIU, pues estaba manejando bajo la influencia del alcohol. Ella dice, claro, yo estaba medio intoxicada, yo pensé que los policías estaban siendo abusivos conmigo y entonces le resistió. Y al resistirle, obviamente que también la cargaron aparte del DIU con el segundo grado de asalto y para la cárcel. Entonces dice que cuando ella iba a decir en la ambulancia, en, en la patrulla, ¿no? Entonces estaba diciendo, Dios, ¿por qué? O sea, pero es conmovedor cuando uno lo escucha, porque se le escucha, pues que de lo profundo del alma se le escucha esa verdad. Dios, ¿por qué? ¿Por qué mi vida es una desgracia? ¿Por qué todo lo que hago me sale mal? Y estaba ahí llorando y clamándole a Dios. Y entonces ella dice que el Señor me dijo, hija, ¿cuándo me vas a escuchar? ¿Cuándo vas a dejar de luchar contra mí? ¿Cuándo te vas a resistir? Y ella entonces dice que en su desesperación dijo, ahora, pero no sé cómo hacerlo, no sé cómo cambiar. Le estaba diciendo, y más adelante, bueno, estaba ya en la celda y en medio de todo ese clamor, ella le dice al Señor, Señor, si tú eres real, por favor, cambia. Si tú eres real, cambia mi vida. Y entonces ella dice que en el momento que ella dijo, está bien, quiero, aunque no sé cómo cambiar, pero cámbiame. Ella le seguía diciendo al Señor, no sé cómo cambiar, no sé cómo cambiar, pero cámbiame. Dice que en ese momento experimentó el primer milagro, que instantáneamente quedó sobria. Sabiendo ya que estaba intoxicada en ese momento, instantáneamente dice que quedé sobria. Y dice que vino la presencia y dice, y vino la presencia del Espíritu de Dios sobre mí de una forma tangible. Dice, fue bien dramática la conversión, obviamente, de ella, no a todo el mundo le pasa así, pero ella dice, yo experimentaba como una onda de electricidad por todo mi cuerpo y yo sabía que era la presencia de Dios y por fin pude sentir paz. Y esto me llamó mucho la atención de la forma como decía, como contaba su testimonio. Cuando habla de la paz, decía, yo sabía que era sentir temor. Yo había experimentado que era sentir ansiedad. Yo entendía que era sufrir ataques de nervios. Yo estaba familiarizada con la preocupación, pero eso que sentí ese día nunca lo había sentido y yo sabía que era paz, algo que era totalmente ajeno para mí y yo sabía que tenía que ser Dios. Y entonces dice, bueno, salió de la cárcel, no sé, a los 2 días o cuando haya sido por la tarde, no me acuerdo, o no dice pues. Y entonces
el Señor le dice, hija, ¿estás lista? Y ella dice, sí, sí, Señor, estoy lista, pero no sé cómo cambiarle. Sigue diciendo. Dice que en ese momento así, se encontró dice así, un boy, un muchacho con el que había empezado a hablar esos días, y, y entonces le cuenta lo que le había pasado. Y el muchacho fue y le contó a su mamá, y su mamá le dijo, tenemos un retiro de mujeres en la iglesia esta semana, dile que venga. Y entonces ella dice, en su testimonio dice, wow, Dios me contestó tan pronto, porque como ella le decía, no sé cómo cambiar. Inmediatamente fue al retiro y dice, y ese día fue al retiro, el tiempo de la alabanza, la presencia del Señor fue tan poderosa. Ah, a propósito, se acabó casando con el muchacho, con el primero que le contó de su conversión, que la suegra fue la que lo invitó al retiro. Y hoy le están sirviendo al Señor. Y digamos que eso es lo que es el Evangelio, cuando Dios nos encuentra. Y el apóstol Pablo lo dice de una manera, el Evangelio es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Cierto? Podemos tomar muchos textos de la Biblia, pero una manera en que podemos explicar lo que son las buenas nuevas de salvación, el apóstol Pablo dice, es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y todo lo hace Dios. Eso es lo mejor. Que cuando en el libro de Ezequiel Dios explica qué es el Evangelio. El Evangelio no es, mira a ver cómo cambias. Como esta niña decía, yo no sé cómo cambiar. Las buenas nuevas es que Dios dice, miren, yo voy a esparcir sobre ustedes agua limpia, dice en el libro de Ezequiel. Y serán limpiados de todas sus inmundicias, y yo voy a remover todos sus ídolos, yo los limpiaré. Yo les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes, y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Y pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongan por obra. Amén. ¿Cuál es el evangelio? Dios dice, yo voy a esparcir agua limpia sobre ustedes. Yo los voy a limpiar. Yo voy a remover los ídolos de sus corazones. Yo voy a quitar el corazón de piedra y yo les voy a dar un corazón de carne. Yo voy a derramar mi espíritu sobre ustedes. Voy a poner mi espíritu dentro de sus corazones y yo voy a hacer que ustedes anden en mis mandamientos y guarden mis preceptos. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Recibiendo lo que Dios está haciendo. Eso es el Evangelio. Por eso es que Dios cambia los deseos de nuestro corazón. Ya nosotros no tenemos el deseo que teníamos por las cosas que hacíamos antes, porque Dios cambia nuestro corazón de piedra y nos da un corazón de carne, y Él es el que hace que nosotros guardemos sus mandamientos y andemos en sus preceptos. Amén. Ese es el Evangelio, esas son las buenas nuevas. Que la religión me dice, haga, 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 y si usted no hace, se va a perder. Dijo Confucio, y Mahoma no ofrece nada diferente. Pero Cristo dice, yo les voy a dar un corazón nuevo. Yo voy a hacer de ustedes criaturas nuevas. Esas son las buenas nuevas de salvación. Amén. Entonces, en Romanos dice, cierto, el Evangelio entonces es la justicia, tenemos justicia en el Espíritu. De eso se trata el Evangelio, ¿cierto? Que ya no estamos nosotros tratando de buscar nuestra propia justicia, porque ninguno de nosotros puede ser justificado por sí mismo delante de Dios. Una forma fácil de explicarlo, lo decía Jesús, cuando dos personas suben al templo y una de ellas es un fariseo, y el fariseo dice que oraba consigo mismo. Porque cuando uno se cree justo delante de Dios, eso es lo que uno hace. Uno está orando consigo mismo. Este fariseo dice que oraba de pie.
anunciando, ¿cierto? Dios, te doy gracias que no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como... Esa es una persona, ¿cierto?, que se cree justa para sí misma, pero no es justa delante de Dios, porque ninguno de nosotros somos justos por nuestros propios méritos. Todos nosotros hemos caído en el pecado, todos le hemos fallado a Dios, todos hemos errado el blanco y todos somos injustos delante del Señor. Pero el Evangelio, justamente eso es lo que hace. El Evangelio de Cristo nos hace justos delante de Dios. El Evangelio nos declara justos, no por nosotros mismos, como acabamos de decir. Dios es el que dice, yo quito tu injusticia y yo te hago justo por medio de Jesucristo. Amén. Esas son las buenas nuevas del Evangelio. Y una forma en que nosotros sabemos si somos justos o no delante de Dios es si nosotros nos hemos dado golpes de pecho como ese otro hombre que estaba en el templo, que dice la Biblia, pero el publicano de pie a cierta distancia no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí que soy pecador. Para esas personas es que las buenas nuevas de salvación las reciben con gozo. Amén. Y Jesús dice, les digo que este publicano que se daba esos golpes de pecho, se volvió a la casa justificado, porque Dios le había perdonado. Amén. Entonces, eso es la justicia. Dios nos declara justos. ¿Ya? Dios nos declara justos. Miren, la Biblia dice que en el cielo Dios tiene un libro de la vida. Y en ese libro de la vida Dios está anotando todos aquellos que son salvos por medio de Jesucristo. La tinta con que Dios está anotando ahí los nombres de cada uno de nosotros es la sangre de Jesucristo. Con la sangre de Cristo es que Dios está anotando cada uno de nuestros nombres. Porque nosotros no nos merecíamos la salvación, sino que Dios por medio de la sangre de Cristo nos ha declarado justos. En ese libro de la vida es donde van a estar anotados los nombres de todos los que Dios ha dicho, estos son justos por medio de Jesucristo. En cambio, todos aquellos que rechazan a Jesucristo, que no oyen a Cristo, la Biblia dice que los libros también van a ser abiertos. Ustedes se imaginan si esta mañana aquí en la pantalla empezaran a publicar todos nuestros pensamientos, todos nuestros pecados, todas nuestras acciones. Cuando Dios abra el libro de la vida, el libro de la vida no, pero los libros acerca de aquellos que no quisieron aceptar a Cristo, eso es lo que va a salir. ¿Ya? Entonces, mejor cierto que el Señor me anote en el libro de la vida. Mejor que Él me ponga ahí y en ese momento declarado justo. Dios mismo destruyó la evidencia en contra de nosotros. Dios la cubrió con la sangre de Cristo y nos ha declarado justos. Amén. Entonces, gloria a Dios por eso. Y fíjense que necesitamos llegar a ese punto, desde el punto de vista de la justicia. Para mí este versículo es bastante personal en el sentido que cuando el Señor me estaba buscando, un sueño que a mí nunca se me olvida. Yo me acuerdo en el sueño, empieza el sueño como que una luz blanca resplandeciente, pero al punto que yo estaba de espaldas y aún así la luz me penetraba los ojos. Yo trataba de taparme, de cubrirme y no podía. Y en el sueño yo sabía que era Dios. Y yo estaba avergonzado, yo estaba apenado con Dios pues, por mis pecados, por criminal que era.
Y me acuerdo que yo salía corriendo en el sueño a tratar de esconderme. Y no, ustedes se han dado cuenta las tapas metálicas que ponen en las vías cuando están trabajando ahí los obreros antes de volver a poner el pavimento. Las tapas metálicas, esas sí. Y yo me acuerdo que yo levantaba esas tapas en el fin, yo me trataba de meter por allá abajo para ocultarme de la luz y no podía. Me levantaba sudando frío, Dios santo. Y al poco tiempo, cuando ya me explicaron el Evangelio y que Dios me hacía justo, que ya no tenía que estar tratando de escapar por mis pecados, ese día pude entender, ¿cierto?, que el Evangelio es la justicia de Dios, que Dios me hace justo en Cristo. Amén. El Evangelio es paz en el Espíritu, la paz como esa niña describió que ella no conocía. Porque antes de Cristo, lo que tenemos en nuestro corazón es conflicto interno. Tenemos conflicto con los demás. Tenemos conflicto con Dios mismo. ¿Y quiénes somos los que vamos a salir perdiendo de esa situación, cierto? Pero Dios dice, cuando Dios nos justifica, entonces nosotros tenemos paz para con Dios. La Biblia en el libro de Romanos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué alivio es cuando a uno le dan un paz y salvo de una deuda que uno tenía, ¿cierto? Cuando ya estamos a paz y salvo. Y uno como que pide dos veces, ¿no? La confirmación, mándeme email, mándeme confirmación, uno imprime y esto y lo otro, porque qué alegría estar a paz y salvo. Y eso es parte también, digamos, de lo que son las buenas nuevas del Evangelio. Y Jesús lo ilustra con el caso de esta mujer que fue y le lavó sus pies. ¿Se acuerdan cuando estaba en la casa de Simón el fariseo? Y Simón el fariseo decía de Cristo, si este fuera realmente el Mesías, sabría qué clase de mujerzuela es la que le está tocando. Decía el fariseo para sí mismo. Y entonces Cristo le dice, Simoncito, una pregunta. Un acreedor tenía dos deudores. Uno le debía 500 y el otro le debía 50. El acreedor perdonó a sus dos deudores. ¿Quién le amará más? Y Simón le dice, pues me imagino que al que le perdonó más. Y Jesús le dice, has juzgado bien. Si ves a esta mujer, yo llegué a tu casa y tú no me diste eh, algo para ver, no lavaste mis pies con agua, pero ella no ha parado de enjugar mis pies con sus lágrimas y secarlos con sus cabellos. Y dice, he llamado mucho, por lo tanto, mucho se le ha perdonado, ella ama mucho. Y viene este estado de paz, ¿cierto? La paz de saber que no tenemos una deuda para con Dios, que nuestra deuda ha sido cancelada. Amén. Tenemos paz para con Dios. Y cuando tenemos paz para con Dios es cuando empezamos a experimentar la paz de Dios en nuestros corazones. Porque sabemos que Él es el que está en control de nuestras vidas. Que Él es el que decide, ¿cierto?, lo que va a ocurrir con cada uno de nosotros. Y tenemos nosotros la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Pero, dice la Biblia, para los malos sí no hay paz, ¿cierto? Dice el Señor que aquellos que no quieren venir y someterse a Él, dice que son como las ondas del mar, que están en una constante turbulencia. Pero cuando hemos sido justificados, también recibimos la paz de Dios. Y por último, gozo en el Espíritu. Tenemos justicia, tenemos paz y tenemos gozo en el Señor. Y la Biblia, cuando Jesús habla de este mismo texto,
dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió el Señor, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Y miren lo que dice, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío del Dios para gloria suya. Amén. Si se dan cuenta que entre otras cosas ahí vuelve a decir plantíos de justicia, ¿no? Como todos los temas ahí se entrelazan. Pero acá el Señor está diciendo, fíjense esto, las buenas nuevas son para consolar a los enlutados, a ordenar a los afligidos que se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu quebrantado. Dios viene a darnos gozo a través del Evangelio. El gozo que es diferente, digamos, a un sentimiento de felicidad pasajero. El gozo del Señor es algo que permanece para siempre. Es el Espíritu de Dios constantemente nos da gozo en medio de nuestras aflicciones. Porque en esta vida tendremos aflicciones, pero en medio de esas aflicciones el Señor con su presencia promete darnos gozo. Y la Biblia dice, me llenarás de gozo con tu presencia. Gozo con una de mis oraciones constantes para el Señor es que su presencia cada vez se manifieste más y más en nuestras vidas. Cuando su presencia se manifiesta en nuestros corazones, va a haber gozo en nuestras vidas. En su presencia hay delicias, ¿cierto? En su presencia tenemos gozo. Y es lo que nosotros anhelamos y es lo que el Señor quiere darnos. El Señor quiere darnos gozo. El Señor no quiere que nosotros andemos enlutados. Dios nunca está contra la pared. Dios nunca está angustiado. Dios no se levanta pensando qué es lo que va a hacer ahora con este problema que le presenta. Y el Señor quiere que nosotros entendamos, ¿cierto? Él está con nosotros. Él está a cargo de nuestras vidas. Él sabe que a través de esas aflicciones está formando nuestro carácter, pero no por eso quiere que andemos nosotros angustiados, cabizbajos, derrotados, ni ninguna cosa así por el estilo. En medio de esas aflicciones el Señor está diciendo, eres más que vencedor, yo te echo más que vencedor. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén. El gozo del Señor es nuestra fortaleza y en su presencia hay plenitud de gozo. Y, y fíjense, este también es un mensaje hoy día. Hoy día díganme si una de las peores plagas que estamos nosotros sufriendo como raza humana no es la depresión, la ansiedad y la preocupación. Todo el mundo vive en casi que en un estado como de neurosis hoy día. Y qué cantidad de personas que viven literalmente en pastas antidepresivas y cosas así por el estilo. Y el Señor está diciendo, si tienes mi presencia, ¿cierto? Yo te voy a dar gozo. Un gozo que no depende de las circunstancias, sino depende del Señor en cada una de nuestras vidas. Amén. Esas son las buenas nuevas de salvación, que el Señor va a traer esta alegría a nuestro corazón. Y termino con esto. Fíjense que en el mundo nunca encontramos verdadero gozo. Todos ustedes se acuerdan de la parábola del hijo pródigo, ¿cierto? El hijo pródigo, papá, mi herencia, hermano.
páseme mi herencia, el hombre se va y se la va a gastar, ¿cierto? Con la stripper, antes de que se convirtiera, y a todos los burdeles y borracheras, fiestas, toda la cosa. Y el hombre, ¿cómo acabó al final de todo? Deprimido, triste, vacío. Y finalmente, ¿qué acaba haciendo? Corre a la casa de su papá. Y cuando llega a la casa de su papá, fíjese que en la casa de su papá sí había verdadero gozo. El papá sí no, matemos el becerro más gordo, póngale vestidos nuevos a mi hijo, anillo, vamos a celebrar, vamos a hacer fiesta. Ese es el verdadero gozo. Yo cuando me convertí en la universidad me acuerdo que muchas de mis amigas cuando era el viernes y eso, y había alguna fiestica o alguna cosa así, entonces siempre querían que yo las acompañara, varias de ellas, porque obviamente yo era el, el, el conductor seguro, que esto y lo otro, que no sé qué más. Y había, bueno, había veces que había como cosas, eventos como de la universidad y cosas así, algunas veces, pues, algunas veces sí, pero cuando no, entonces ya entonces se ponían en son de ataque. ¿No? Ay, sí, Juan, no sé qué, esto y lo otro, no, pero ¿por qué eres tan aburrido? Pero ¿por qué tienes que siempre, para quién, por qué no nos acompañas? Que no vas a emborracharte, no vas a esto y lo otro, acompáñanos, que no sé qué. Sí, llévanos, sí, tráenos, es lo que a la hora de la verdad. Y entonces yo les decía, yo decía, ¿aburrido yo? Dice, yo me puedo ir hoy para mi casa y como y me pongo a hacer cualquier cosa y yo estoy contento. Ustedes son las aburridas, ustedes son las que se mueren del tedio y del aburrimiento si no se van a hacer esto, si no se van a tomar, ustedes son las que están aburridas. Y es la verdad, porque en el Señor tenemos verdadero gozo. No necesitamos de todos los ofrecimientos del mundo y nuevamente, en medio de las aflicciones, el gozo del Señor va a ser nuestra fortaleza. Se me había olvidado decir esto, lo voy a decir rápido una historia para terminar. En cuanto a lo que es el gozo del Señor, unos misioneros en Irán perdieron imagínense, en Irán estaban predicando, que ustedes saben que en esos países musulmanes muchas veces los misioneros van bajo peligro de vida, que pueden perder su vida por ir a predicar el Evangelio. Y, y estos misioneros entonces en alguna ocasión dejaron ir a sus tres hijitos con otros hijos de otros misioneros a un Bible School que estaban haciendo, ¿sí? En las vacaciones. Se iban todos los niños en el carro y no conozco todos los detalles porque no los contaron en la historia. En todo caso, el carro se estrelló con un carro tanque que estaba en la vía y los tres niños perdieron la vida inmediatamente. Ustedes se pueden imaginar ustedes se pueden imaginar uno como misionero, digamos en algún momento hasta de pronto hasta la rabia y la amargura con Dios. Dios, me vine a Irán a predicar el evangelio, me hubieran podido matar. Mis hijos estaban acá, los estaban viendo a un Bible School. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esto y lo otro? Y estoy diciendo esto tan profundo y tan duro que al final ellos, bueno, ellos dijeron, Señor, le entregaron ese dolor a Dios en sus manos y esto y lo otro. Y dicen que años atrás años después estaban en una conferencia en Inglaterra y, y la gente, varios de los otros decían, ¿quiénes son esas personas? Hay algo en su rostro diferente, hay algo que irradia, y irónicamente eran de apellido Bright, eran de apellido Bright las personas. Y, y todo el mundo, y después era como, ¿ustedes cómo pudieron
vivir esto? ¿Cómo pudieron soportar esta situación? ¿Cómo es que todavía ustedes, digamos, sirven a Dios, tienen alegría en las cosas? O sea, la gente obviamente, es una historia real. Y yo mismo yo acá, tratar de justificar a Dios a veces en esas cosas uno no entiende. Uno no sabe por qué hace todas las cosas Dios. Pero en medio de todas esas cosas, ellos también encontraron paz y pudieron encontrar gozo en el Señor. Amén. Porque la Biblia dice, el Evangelio es justicia, paz y gozo en Jesucristo. Gozo a través de cualquier circunstancia que nosotros estemos atravesando. Amén. Bueno, pongámonos en pie. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor Jesús, porque tú viniste a pregonar estas buenas nuevas de salvación, Señor. Y hoy te damos gracias una vez más por tu muerte en la cruz. Gracias por la sangre que derramaste, porque con esa sangre nos has declarado justos. Con esa sangre has perdonado nuestros pecados. Con esa sangre nuestros nombres han sido inscritos en el libro de la vida. Y te damos gracias por ello, Padre. Gracias, Señor, porque tenemos hoy paz para contigo a través de nuestro Señor Jesucristo. Y pedimos que cada día podamos gozar más y más de tu paz, oh Dios. De esa paz que sobrepasa todo entendimiento. De esa paz que guarda nuestros corazones, que guarda nuestras mentes. Y que podamos, Señor, vivir en el gozo tuyo, porque el gozo tuyo es nuestra fortaleza. Gracias, Padre, que aunque a veces tenemos que vivir circunstancias difíciles y vamos a sufrir persecución, porque tu palabra lo declara, que como seguidores tuyos sufriremos persecución y tendremos aflicciones en este mundo, pero con todo y eso, tú nos das victoria, con todo y eso, tu gozo nos sostiene, Señor. No interesa qué estemos enfrentando, tu gozo, Señor, el gozo de tu presencia está con nosotros. Y por eso nosotros te damos gracias. Hoy nos humillamos delante de ti, te pedimos que nos ayudes a escucharte, porque en eso está la esencia de nuestra vida, que podamos escuchar lo que tú has venido a decirnos, Señor Jesucristo. Te damos gracias y te bendecimos en tu santo nombre. Amén. Gracias, Señor. Hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti, con mis manos levantadas hacia el cielo. Me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el